Hola, queridos estudiantes, buenas tardes. ¿Se me escucha Buenas mi audio? tardes, profesor. Buenas tardes, ¿se me escucha, cierto? Sí, profesor. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes con Sí, sí se todos. escucha. Muy bien, queridos chicos, jóvenes y señoritas, buenas tardes, bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a sábado 5 de julio del año 2025. Bueno, ya estamos en el mes número 7 y dándoles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ustedes son del grupo de tercer año que empieza su grado académico ahora en mes de julio. Y que el grado lo terminan en el mes de diciembre, ¿correcto? Terminan en diciembre el tercero y ahí seguramente van a enrumbar pues el siguiente grado. Bien, queridos Sí, jóvenes, profesor, buenas señoritas. tardes. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes, queridos chicos. Entonces, hoy ya como es el tema, nuestra primera clase, vamos a dar unas pequeñas pautas para saber Profesor, buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes. Algunas pautas en lo que consiste el desarrollo de nuestra clase, nuestra sesión de clases en este bimestre. Bueno, como saben ustedes, queridos chicos, este primer bimestre vamos a desarrollar un total de 4 sesiones en el área de comunicación. Conmigo van a el área de comunicación. Seguramente para todos, soy docente nuevo, ya que en el segundo año he llevado con la profesora Yarumi, y entonces en este grado me toca estar con ustedes. Y algunas recomendaciones generales para ya dar inicio a nuestra clase de lleno. En primer ángulo, queridos chicos, siempre les voy a pedir como acuerdo o norma de convivencia es atender la clase, ¿no? Es importante que ustedes atiendan la clase en todo momento. Sé que seguramente hay muchas cosas que hacer, pero siempre no descuiden su estudio. Uno algo va aprendiendo en este proceso de aprendizaje. Eso por un lado. Por otro lado, pedirles también que tomen apuntes, tengan un cuadernito de apuntes. Yo lo tengo acá, mi cuaderno de apuntes para tomarles nota a ustedes, su participación y todo lo que yo puedo tomarlo por necesario, ¿no? Y el otro aspecto es que ustedes participen en clase. Sí, hay momentos en los cuales vamos a interactuar y en función a eso voy a entender que ustedes están muy atentos a la clase y van a poder, pues, entender a plenitud el tema que estamos abordando. Eso es las recomendaciones generales, queridos estudiantes. En virtud de esto, seguramente vamos a ir desarrollando nuestra sesión de clase. Hoy empezamos, repito, el primer bimestre. Ustedes están desarrollando este grado que dura 6 meses, ya lo saben correctamente. Siempre, seguramente anoche estuvieron algunos de ustedes en la clase de inducción de bienvenida. Lo que les dije, ¿no? Sustancialmente es, hay que perseverar. La perseverancia es la clave del éxito y la disciplina al mismo modo. Perseverancia y disciplina, cuando nosotros perseveramos y tenemos disciplina en algo, sea en el campo académico, en el negocio, en el trabajo, etcétera, etcétera, vamos a tener éxito. Pero si nos descuidamos en uno de esos aspectos, lamentablemente, por más inteligente que seamos, por más buena voluntad que podemos tener, no vamos a lograr éxito, chicos. Entonces, ustedes son jóvenes, tienen mucho por delante, un derrotero amplio. Entonces, lo que les queda es seguir bregando. Seguramente muchos de ustedes trabajan y estudian, y eso es muy loable. Eso habla muy bien de ustedes porque no solamente se quedan conformes con lo que trabajan, sino quieren forjarse algo mejor en su futuro. Sí, chicos, entonces, dicho esto, un poco vamos a romper el hielo. Como les dije, yo soy nuevo para ustedes. Y bueno, a ver, voy a ver un poco. Tatiana Sánchez, buenas tardes. Yaret, José, Manuel Castro, Roxana, María, Anita, Richard y todos quienes están ya en clases. Bienvenidos, queridos estudiantes, jóvenes, señoritas, a esta sesión de clases. Repito, cualquier duda, inquietud, con confianza me interrumpe en la clase, me dice, profesor, esta parte no logro entender, ponga otro ejemplo, repítalo, con confianza, no tengan temor. El profesor no tiene por qué molestarse. Si ustedes preguntan por qué algo no está claro, no nos quedemos nunca con las dudas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar nuestra sesión, pero antes decía, vamos a romper el hielo. Algunas preguntitas cortas, ¿ya? A ver si estamos al otro lado bueno, yo aquí en este lado y ustedes al otro lado, ¿correcto? A ver, voy con a ver, Manuel Castro. Hola, Manuel, buenas tardes. ¿Me escuchas, Manuel? Sí, profesor, muy buenas tardes. Le saluda ¿Qué tal, Manuel Castro, Manuelito? Pomar.
Muy bien, Ahí, Manuelito. profesor. Una pregunta, ¿de qué parte del Perú eres tú? Bueno, yo soy de Piura, pero yo radico en Lima hace ya 20 años por acá. Muy bien, Muy excelente. Ya has hecho un futuro seguramente en Lima, ya eso es importante, bien. ¿no? Gracias. Gracias a Dios, sí, profesor, y también a que formó mi familia. Muy bien, excelente, excelente. Eso es un ejemplo para ti y para tus hijos al ver que el papá se sigue superando y, como dice, el mejor ejemplo que uno da a los hijos es, digo, la mejor educación que da uno a los hijos es con el ejemplo. No hay otra. Así es, profesor. Muchas Gracias, gracias. Y gracias, Manuelito. gracias Muy a Dios. bien. Muy bien. A ver, voy con María Choque. Choque, buenas tardes. ¿Me escuchas, María? Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. ¿De qué parte del Perú eres tú, María? Puno. Puno. ¿Qué parte de Puno? ¿Mismo Puno? No, ¿De Aguilar. qué? Aguilave. Muy bien, excelente. Me imagino que, bueno, acá en Huaraz, como en Puno, seguramente está haciendo frío. Acá también hace frío. Sí, ¿no, María? Hace Sí, frío por allá, ¿no? bastante, ¿No? bastante. Muy bien, hijita. Queda abrigarse y cuidarse. Gracias, María. Vamos a ver con Carmen Quispe. Hola, Carmencita. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, Carmen. ¿De qué parte del Perú eres, Carmen? Lima, vivo Muy, Lima. muy bien. Nacida en Lima, entonces. ¿O Bueno, no soy nacida de Lima. de qué parte del Perú Soy eres? 3 años. Cusco. Ah, Cusco. Muy bien, Sí. la hermosa ciudad de Cusco. Muy bien, Carmencita. Excelente. Con uno más. Y a ver, voy con Ángelo Rojas. Hola, Ángelo. Ángelo estuvo desde muy temprano en clases. Ángelo, ¿me escuchas? Sí, bueno, profesor. Hola, Ángelo. Buenas tardes. ¿De qué parte del Perú eres, Ángelo? Guarán. Huaral. Sí. Sí. Muy bien. Norte Chico. Correcto. Muy bien, Ángelo. Gracias, hijo. Bueno, pues nos pasaremos todo el tiempo, toda la clase preguntando solamente como tema de introducción, un poco para romper el hielo, para que no digan, pues, ay, el profe no solo habla y no deja participar. Bien, chicos, el día de hoy como tema de introducción vamos a hablar de literatura. En este grado, tercero, básicamente vamos a llegar a un 70% de literatura, un 20% de gramática y un 10% de razonamiento verbal. Sí, es más o menos, va a ser nuestra temática de desarrollo de la clase, ¿sí? Entonces, en este grado ya vamos a hablar un poco de literatura para que ustedes tomen y tengan en cuenta qué es literatura, ¿no? El tema antes, no ahora, sino antes se decía el que conocía literatura era pues una persona muy culta. Ahora no, profesor. Bueno, ahora un poco que las ciencias pues ha dejado de lado a las letras. No hay importancia, sino que seguramente el avance científico pues es importante y desmesurable, ¿no? Y un poco vamos a hablar de literatura. Obviamente la literatura, así como otras ciencias y artes, son muy importantes. Bien, a ver, pregunto, queridos chicos, ¿ustedes creen que la literatura, seguramente yo pienso que sí han escuchado hablar de literatura, ¿la literatura será ciencia o será arte? Quiero opiniones nada más. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Yo opino que es un arte porque lleva mucho tiempo en el transcurso de los años y cada literatura tiene su historia y su contexto para cada cosa que podamos decir. Muy bien, María, gracias. María dice que la literatura es arte. Profesor, la literatura también es arte para expresar sentimientos, pensamientos o experiencias a través de las palabras. Muy bien, correcto. Gracias, Josefina. Profesor, ¿Alguien más que... disculpe. Hola, sí, Profesor, mi mijita. nombre no es María, es Brainsler. ¿Tu nombre cuál es? Brainsler. Muy bien, entraste con una cuenta, dice yo soy algo así, ¿no? Ah, ya. Ya. Sí, sí. No hay problema, hija. Disculpe. No te preocupes. Correcto, hija. Gracias por la aclaración. ¿Alguien más que puede opinar en literatura? ¿Qué creen que es literatura? ¿Ciencia? ¿Arte? Ideas, emociones, historias. Profesor, buenas noches. Yo pienso que es arte, ¿no? Ujú. Muy Es bien, el arte de Karen. la expresión verbal. La literatura es Ya. el arte de la expresión verbal. Muy bien, Raiza, gracias. Correcto. Muy bien, chicos. Ahí tengo. A ver, Jenny levantó la mano. Hola, Jenny. A una opinión de literatura.
Buenas tardes, profesor. La literatura para mí es un arte de expresarse, ¿no? Con Ujú. todos, es un arte, es arte de expresión para mí. Ok, Jenny, gracias. Muy bien, chicos, ahí he escuchado su opinión de ustedes. Vamos a ver acá. La literatura, como toda disciplina, pues, no es actual, ¿no? Es una disciplina, digámoslo, antigua. Y por ende, pues es importante tener en cuenta desde su origen etimológico. Y podemos decir que la literatura es, o proviene en este caso, no del griego, sino del latín. ¿Qué quiere decir literae? ¿No? Literae, que significa letra, literae de letra. Ahora, serán profesor, ¿la literatura entonces viene de la época de los romanos? No. La literatura viene desde la época de los antiguos sumerios, porque ahí surge la literatura. Obviamente no con el nombre de literatura. Recordemos que la primera obra que se escribe sobre la faz de la tierra es la obra de el poema épico de Gilgamesh en la antigua Sumeria. Luego vienen con los griegos. En los griegos no llamaban literatura, lo llamaban poética. Y así se ha ido desarrollando a través de la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, cuando vamos a definir, creo que ya vuestros compañeros lo han indicado claramente, la literatura sustancialmente es el arte, ¿no? Hay que tener en cuenta el arte de transmitir y expresar sentimientos. ¿Sí, chicos? A ver, un momentito, por favor. Vamos a activar esto. Entonces decimos que la literatura es arte, eso hay que tener en cuenta, muy, muy en cuenta, de transmitir sentimientos, expresar ideas a través del lenguaje. En este caso puede ser en forma escrita, como lo usan los escritores, o en forma oral cuando uno lo hace pues hablando, ¿no? ¿Qué más podemos decir de literatura? Es el mundo, dice que rige el mundo de la ficción, en la cual todo es posible. Es decir, en la literatura vamos a encontrar un poco de ficción. Se dirán, profesor, entonces, ¿de qué sirve que yo lea ficción si no es real? Es que siempre se ha catalogado, se ha considerado que los escritores son así como dioses que te llevan a mundos que ni tú ni yo conocemos. Nos van a adentrar a un mundo desconocido para muchos de nosotros. Y ahí está el elemento fantástico de la fantasía, de la ficción. Y obviamente uno al leer obras de ficción nos va a permitir explorar nosotros en los seres humanos, en el lector, un sinfín digamos, de posibilidades para poder, digámoslo, desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Entonces decimos acá, repito, que la literatura vamos a encontrar en las obras literarias hechos y fenómenos paranormales, ¿no? ¿Sí? Seguramente eso tienen como referencia. Vamos a encontrar elementos fantásticos y obviamente los personajes pueden ser monstruos, criaturas o seres humanos como nosotros, comunes y corrientes. Ahora, cuando vamos a ver el ángulo netamente de la literatura, pues la literatura como tal tiene su historia, ¿correcto? Tiene una historia literaria. ¿Y qué es la historia de la literatura o la historia literaria? Básicamente es una disciplina en que estudia textos literarios insertados en su contexto histórico, social, cultural y cómo la literatura ha ido evolucionando desde la antigüedad hasta ahora. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta. El otro aspecto es la teoría literaria, que en este primer bimestre vamos a hacer teoría literaria, 3 clases de teoría literaria, en la que o la que vamos a denominar como recurso multidisciplinario para elaborar una metodología que sirve para analizar las obras literarias, ejemplo, el realismo, ¿no? O el clasicismo, el medievalismo, etcétera, que son movimientos literarios que se han desarrollado en ciertas etapas, épocas de la vida de la humanidad, ¿no? Y otro aspecto es la crítica literaria. En caso de la crítica literaria, básicamente ahí sí hay que estudiar 5 años en una universidad, ¿no? ¿Y qué es la crítica literaria? Básicamente es un procedimiento para poder juzgar, emitir un juicio si una obra es buena o es mala, ¿no? Y esto nos va a permitir interpretar las obras, ¿no? Quieran, profesor, ellos, ¿qué es lo que hacen? Obviamente para los críticos literarios, los que estudian en este caso la Facultad de Letras, se supone que son los más empedernidos lectores, han leído todos los libros
y como tal conocen todas las técnicas, estilos literarios. Y ellos tienen la capacidad de decir esta obra que escribió ex autor es buena, es regular o es mala. Ejemplo, Vargas Llosa, que es nuestro premio Nobel, ¿no? Que hace poco falleció. Vargas Llosa, sus obras, él ganó premio Nobel. Pero ¿quién lo hizo ganar el premio Nobel? Fueron los críticos, que consideraban que sus obras eran pues interesantes por su técnica, su estilo, seguramente también su mensaje, y eso gracias a los críticos literarios. Otro ejemplo, si hablamos de César Vallejo, ¿no? Nuestro bate peruano. En la época que vivió Vallejo, las obras de Vallejo, sus poemas de Vallejo simplemente no eran consideradas como importantes. Los críticos simplemente dijeron, estos no parecen poemas, dedo abajo. No lo valoraron su obra, su poética. Y cuando lo valoraron, cuando recién murió. Otra vez eso trae pues las ingratitudes de la vida, ¿no? Recién cuando se muere, dice, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Cuando alguien muere, dice, esa persona fue buena, era el hombre más hogareño, era buen vecino, buen amigo, pero cuando está en vida nadie se acuerda. Bien, avanzamos. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta, queridos estudiantes, que en casa, estoy seguro que todos ustedes en casa tienen textos literarios, tienen libros, tienen algún tipo de libro. No creo que me digan, profe, yo no tengo ni un libro en mi casa, ni uno, ni uno. Pienso que no, todos algo tenemos en casita. Por ahí siempre se catalogaba, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos el televisor más grande y la biblioteca más chiquita. Lo que debe ser al contrario, debemos tener una biblioteca grande y un televisor aunque sea chiquito. Bueno, como comparación, ¿no? Pero en este caso, chicos, vamos a ver un poco, vamos a caracterizar qué es un texto literario y qué es un texto no literario. Porque siempre vamos a, en casa, lo vamos a tener estas dos cosas. Vamos a tener unos libros que son literarios y otros libros que no son literarios. Y cómo diferenciarla. El texto literario dice, por ejemplo, que tiene una función estética, una función, cuando dice estética, se refiere a la belleza. Es decir, el texto literario tiene estética, tiene belleza. Es decir, cuando tú vas a leer, decir, wow, qué bonito este texto. Me gustó leer ese texto. Me encantó, me hizo sonreír, me hizo llorar quizás por ahí. ¿Correcto? Otra característica del texto literario es que despierta sentimientos, emociones en el lector. Eso es importante. A ver, ¿dónde estamos? Un momentito, por favor. Bien. Cuando decimos que un texto literario despierta sentimientos y despierta emociones, es el propósito de un texto literario. Despertar sentimientos y emociones. Es decir, cuando seguramente te ha pasado a ti, cuando eres estudiante primaria, secundaria, has cogido un libro, una obra literaria, un texto literario, y de pronto estás leyendo ahí y pues tu mamá te dice, ¿por qué te ríes sola? Es que estás leyendo. Esa parte del texto te despertó algún sentimiento, alguna emoción, te hizo reír. O de pronto pues alguien lee y está llorando. Yo he visto eso en mis alumnos. Cuando hacíamos lecturas, veía alumnos que lloraban. O me contaban, profesor, este libro me ha hecho llorar. Y ahora dirán ustedes, profesores, bueno, claro que sí. Muchas veces la humanidad, queridos estudiantes, nos hemos deshumanizado. Ya no tenemos sentimientos, no tenemos emociones. Somos como la piedra, frío, témpano. Y solo la lectura nos puede permitir despertar esos sentimientos. Solo la lectura. Otro aspecto del texto literario va a predominar la función poética y el lenguaje es connotativo. Ustedes en segundo año han estudiado las funciones del lenguaje. Función connotativa, denotativa, fática, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la función poética, hablamos de la función estética, de la belleza, ¿no? Y cuando dice lenguaje connotativo, es decir, va a usar, las cosas no tienes que entenderlo literalmente, sino tienes que interpretarlo, inferirlo, lo que dice. En la literatura no tienes que entender al pie de la letra, así como si fuera diccionario, no. En la literatura tienes que interpretar. Ejemplo, ustedes han leído fábulas, y en las fábulas siempre traen un mensaje. No es que, por ejemplo, ya saben, las fábulas, los personajes son animales.
Literalmente ningún animal puede hablar. Pero en las fábulas encontramos que los animales nos dan lecciones a nosotros los humanos. Y ahí que encontramos un lenguaje connotativo, un lenguaje figurado en la que el lector tiene que interpretar qué es lo que quiere decir. ¿Correcto? Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Dice, mi mano es es la que escribe. Luego dice, mi corazón el que llora. La letra de quien te quiere, la firma de quien te adora y te quiero mucho. Bueno, ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, ustedes chicas, más tarde alguien les escribe, bueno, no sé, el novio, el esposo, etcétera, les escribes un mensaje de WhatsApp y te manda este mensaje, obviamente te va a despertar sentimientos. Dirás, ah, wow, qué chico tan romántico. Nadie me escribió así. Ahí hay literatura, ¿correcto? Ahora, a contraparte de esto, encontramos el texto no literario. ¿Y qué es el texto no literario? Ojo ahí, el texto no literario, su función es de informar, de escribir. Es su función del texto no literario, informar, dar a conocer algo. El texto no literario no embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. El texto no literario, pues, ese sí es literal. Ahí el lector, digo, el que escribe ese texto no está preocupado que el lector se emocione, ría, llore, no. Ahí su objetivo el que escribe ese libro es que informe algo, haga conocer algo. Y obviamente el lenguaje que utiliza es un lenguaje denotativo. Y cuando decimos denotativo implica que se entienden las cosas en forma literal. Ejemplo, pues podemos decir, a ver, la guerra en el Medio Oriente se recrudece día a día entre Irán e Israel. Como ejemplo, ¿no? Eso lo podemos leer en los periódicos, etcétera. ¿Y qué está haciendo? Está informando qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Ahí no lee, pues al leer una noticia no vas a ponerte a reír o a llorar, sino simplemente lo que está informando. ¿Correcto, chicos? Bien. Vamos acá. Un poco más ahondamos en lo que es el texto literario y no literario, ¿no? Recuerden que el texto literario, repito, queridos estudiantes, el texto literario utiliza un lenguaje connotativo, no se olviden. Las palabras pueden ser interpretables, ¿no? Se interpretan, se dicen de manera indirecta, es decir, que son subjetivas. Los mundos son parecidos, muy diferentes a la realidad, no son tal cual. Mientras que el texto no literario utiliza un lenguaje denotativo. El lenguaje busca dar información objetiva directa, no hay ficción, ahí no hay ficción, se remiten a la misma realidad. Muy bien, avanzamos acá. A ver, quiero 3 voluntarios. 3 jóvenes señoritas, levanten la manito, por favor, para preguntarles si me han entendido o no. Yo les voy guiando, obviamente, no los voy a dejar al abandono, yo les voy guiando. Pero quiero 3 voluntarios. Vamos, chicos, no tengamos temor de participar. Somos compañeros. Tercer año, primer bimestre. Muy bien, tengo a Brimilda. ¿Alguien más? No tengan temor, chicos, de verdad. No. Aquí temor tenemos que dejarlo. Tengo a Richard, uno más. Un voluntario o voluntaria más. Ese es sencillo. Se van a ver. Ahí tengo a Yerle. Muy bien. A ver, Brimilda Toledo. Bremilda, tu apellido Toledo, ¿tu otro apellido cuál es? Deme tus apellidos completos. Bremilda Toledo, Tanta, profesor. Muy bien, Bremilda. Gracias, hija. A ver, te voy preguntando, ¿ya? Acá tenemos un libro que se llama La Constitución Política del Perú. Correcto. Mi pregunta, Bremilda, es la siguiente. ¿Este libro será texto literario o texto no literario? Para ti, a tu modo de ver. Ese libro es texto no literario. Texto no literario. Muy bien, Bremilda. Muy bien, excelente. Claro que sí. La Constitución Política es el texto no literario. ¿Por qué, profesor? Porque en la Constitución Política del Perú están escritos todos nuestros derechos y nuestros deberes como personas que tenemos. No vas a agarrar tu Constitución para que te pongas a reír o a llorar. Ahí nos informan cómo o cuáles son nuestros deberes como personas y qué derechos tenemos como
ciudadanos en una nación. ¿Correcto? Entonces, es un texto no literario. Hola, Richard Sánchez. Sí, buenas tardes. Hola, hijo. Sánchez Villa es tu apellido, ¿cierto? Sí, profe. Sánchez Villa, Richard. Un momentito, por favor. Siempre voy tomando nota de todos los que van participando. A ver, Richard, acá tenemos otro libro que se llama El Quijote de la Mancha. Te pregunto, ¿ese texto será literario o no literario a tu modo de ver? Texto literario. Texto literario, muy bien. Gracias, Richard. Muy bien, es un Sí, texto profesor. literario. ¿Por qué texto literario, profesor? Dirán algunos de ustedes. Porque El Quijote de la Mancha es una obra literaria escrita por Cervantes. Y aquí vamos a encontrar que vamos a ver más adelante la historia de dos personajes. El Quijote, que es el flaco, alto, garbo, y su amigo el Sancho, que es el gordito, rechoncho. El flaco, que es Quijote, pierde la razón por haber leído muchas novelas de caballería y sale en busca de aventuras, así loquito, seguido por su Sancho, por su escudero Sancho. Y pasan 1000 aventuras, ¿no? En una de ellas, por ejemplo, se pone a pelear con los molinos de viento, las aspas de molino que generan electricidad, se pone a pelear pensando, el Quijote pensaba que eran sus enemigos. Ahí hay ficción, obviamente. Entonces es un texto literario. Muy bien, gracias, Richard. A ver, voy con Yerli Villaverde. Hola, Yerli. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. ¿Tu apellido me das? ¿Cuál es tu apellido? Villaverde, ¿qué más? Uchuri. Villaverde. Repíteme el otro apellido, por favor. Uchuri. Yerli es tu nombre, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, hija. A ver, vamos acá. Acá tenemos un texto que dice receta de cocina, sopa de calabaza y zanahoria. Te pregunto, Yerli, ¿es texto literario o no literario? No, literal, profesor. Yerli dice es un texto no literario. Claro que sí, es un texto no literario. ¿Por qué, profesor? Porque este es un recetario. ¿Cómo se prepara la sopa de calabaza con zanahoria? Entonces, alguien quiere preparar esa sopa, entonces va a su recetario, lee lo que le dice. ¿Qué le está dando? Información. Y es obviamente un texto no literario. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Vamos avanzando. Casi de sencillos, las cosas sencillas, ¿no? Porque estamos atentos a la clase. A ver, voy con Josefina, Carlos. Hola, Josefina. ¿Me escuchas, Josefina? Josefina, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Parece que no me oye, Josefina. A ver, necesito 2 voluntarios para que me lean este texto. A ver, yo, Raiza. A Dígame, ver, profesor. a ver. Lo que vamos a hacer lo siguiente, siempre me levantan la mano para tenerla en cuenta, ¿ya? A ver, acá me levantó la mano Vázquez Zárate, luego Raiza. Vázquez Zárate María. María, ¿me escuchas? Profesor, María Vázquez. sí, le escucho. María Sí, profesor. Vázquez, léeme el texto A. Pero antes que lea María el texto A, quiero que me escuchen. El texto A y tenemos texto B. Me van a indicar luego ustedes, queridos chicos, si el texto A es texto literario o no literario. Igual el texto B será texto literario o no literario. Entonces voy con María Vázquez. A ver, te escuchamos, hija. Ya, profesor. ¿Cuál si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada por el acero fulgido, rasgado, maestro, su carne roja, la sandía carmín, incandescente, parecía la larga y
deslumbrante, cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos barbotones y alegría. Profesor, Gracias, disculpe María. que no veo casi las letras. No te preocupes, hija. Sí, algunas veces tenemos dificultad Sí, con el celular. Sí, no hay problema, hija. Se entiende esa parte. Gracias, María. A ver, voy con Jenny Calderón. Hola, Jenny. Buenas tardes. Dime, profesor. Calderón, tu otro apellido, disculpa, ¿cuál es? Calderón, ¿qué más? Aybar. Ahí, Jenny, ¿no? A ver, Jenny, ayúdame con el texto B, hija. Ya. La sandía. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde ahí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Muy bien, gracias. Correcto. A ver, ahí nuestra compañera han leído los dos textos. Voy a leer una vez más, ¿ya? A ver, vayan ustedes traduciendo si el texto A es texto literario o no literario y el texto B igual, literario o no literario. Bueno, el texto A dice así, la sandía. Cual si pronto se entreabría el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada, en frescos borbotones de alegría. A ver, chicos, pregunto, ¿es texto literario o no literario? A ver, Josefina, no, vamos en orden, ¿ya? Para no ser incómodos a vuestros compañeros. Levanten su manito y luego dando pase, ¿ya? Luego dando pase, no se preocupen. A ver, Josefina, tu respuesta, hija. Josefina Carlos. es un texto literario, profesor. Josefina dice el texto literario. Gracias. Bermilda Toledo, para ti, ¿el texto A es texto literario o no literario? Es literario, profesor. Ya, gracias. Yaret Buitrón, ¿texto literario o texto no literario? Literario. Literario, dice. Esteban, para ti, ¿texto literario o no literario? Literario. Esteban, ¿con cuenta de quién has entrado? ¿No? ¿Tú no eres Esteban o sí? Soy su hija, solo que no lo pude crear la cuenta. Ok, hija, no te preocupes. Gracias, gracias. Vamos con el texto B. Dice el texto B, la sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. A ver, Ángelo Rojas, ¿texto literario o no literario el texto B? Texto no literario. Texto no literario, ya. Valeria Uribe. No es texto literario. No es texto literario, ya, entonces se supone que es texto no literario, ¿no? Bien. María Vázquez. No literario, profesor, texto no literario. Ya. Bremilda Toledo, para ti. No literario, profesor. No literario. Muy bien, chicos. Gracias. Algunos les voy a dejar con la mano levantadita para ganar tiempo, chicos. Creo que todos han acertado, ¿no? Todos han acertado. El texto es el texto literario. ¿Por qué, profesor? Porque habla de la sandía, pero desde la forma poética. Es un poema dedicado a la sandía. ¿Correcto? Es un poema. Y el texto B es un texto también que tiene como título la sandía, pero, ahí viene el pero, ¿no? Pero acá nos da información acerca del origen de la sandía. Bueno, ya saben ustedes que con esta lectura se entiende que la sandía, su origen está en África. Viene de África. Luego llegó a Europa, luego a América, seguramente que en la época de la conquista. Y tampoco yo sabía que habían 800 especies de sandía, 800. Y una sandía dice puede pesar hasta 20 kilos. Wow, imagínense, 20 kilos. Bueno, ¿qué estamos encontrando acá? Una información acerca de la sandía. Y obviamente es un texto
no literario. Muy bien, chicos. Correcto, vamos avanzando. En la literatura también vamos a encontrar que los escritores, los poetas, algunas veces van a escribir en prosa y otras veces lo van a escribir en verso. Chicos, algunas veces en prosa y otras veces en verso. Acá tenemos un ejemplo de prosa y otro ejemplo de verso, ¿no? ¿Qué es prosa? En este caso dice, ejemplo, ¿no? Famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia, las tornabodas que celebró en su aldea Álvaro González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas, tamboriles, danza aragonesa y juegos al uso valenciano. De la comarca que riega el Duero, desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierra de Burgos, se habla por las bodas de Álvaro González y se recuerdan las fiestas. Bien, ahí en lo que es prosa, ¿no? Y como pueden notar, queridos chicos, en la prosa es una narración, es como si alguien te estuviera contando en forma secuencial. Mientras si vemos el verso, básicamente dice, ojo, tiene el mismo contenido. Muy ricas las bodas fueron, a quien las vio las recuerda. Sonadas las tornabodas que hizo Álvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, burria, bandurria y vihuela. Fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Ahí si notamos, queridos estudiantes, es un verso, o sea, es un poema. Entonces un escritor, cualquier escritor, siempre su texto literario lo va a hacer en verso o en prosa. Entonces debemos saber qué es verso y debemos saber qué es prosa. Alguien te puede preguntar, ¿ese texto literario es verso o prosa? Entonces tú debes saber ya argumentar si es verso o si es prosa. ¿Correcto, chicos? Bien. A ver, avanzamos aquí. Un poquito más vemos prosa y verso, que hemos indicado. El lenguaje literario puede presentarse sea en verso o en prosa. En ocasiones se ha considerado al verso como sinónimo de expresión literaria, debido a su mayor grado de artificio. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos. Y vamos a ver primero en lo que es verso, ¿no? ¿Y qué es verso? Como definición vamos a indicar en este caso que es una serie de palabras estructuradas con ritmo, musicalidad. Se escribe a través de sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo el renglón. Yo estoy seguro que todos ustedes han leído un poema. Estoy seguro. No creo que me digan, profe, nunca he leído un poema. Y ahí tenemos un ejemplo de poema, amor a mi madre, amor por mi madre, dice. Fíjense cómo está estructurado. Y el mensaje que trasunta es interesante, ¿no? Dice, el amor que yo tengo es por mi madre. Ella me dio la vida, sus besos y sus caricias, con ella me divierto y siempre acaba riendo. Yo en cambio le doy 1000 sonrisas para todo el día. Es un verso, un poeta que escribió ese texto literario en verso. ¿Y para qué es empleado? Generalmente dice para expresar sentimientos. El verso se usa para expresar nuestros sentimientos, lo que sentimos. Y lo que sentimos se expresa a través del género lírico que vamos a ver en la próxima clase. Todo lo que expresamos, lo que sale de nuestro corazoncito, es la lírica. ¿Sí? Y pues esos son propiamente, ahí encontramos todos los poemas y todas las canciones, que alguna vez ustedes seguramente en casa también los cantan. Los poemas y las canciones corresponden al género lírico y obviamente está vinculado con el verso, con la poesía. ¿Ya, chicos? Mientras tanto, acá tenemos otro ejemplo. Bueno, ejemplo del poema, ¿no? Del verso. Título, Oda a la manzana. Y acá tenemos, ¿no? Todo eso es un poema, ¿cierto? Creo que eso ya lo saben ustedes. Y esto por acá, lo que vemos, esta partecita, sería la estrofa, ¿no? Es una estrofa, primera estrofa. Y esto sería la segunda estrofa. Más o menos así, segunda estrofa. Profe, ¿por qué primera y segunda estrofa? Porque acá encontramos un espacio. Ese espacio nos hace entender que es acá hay 2 estrofas y acá sería la tercera estrofa. ¿Correcto? A ver, ¿alguien me puede aclarar este tema? Aquí en la última parte hay corchete y 3 puntos suspensivos. La pregunta es, ¿por qué se ha dejado así? ¿Por qué se habrá escrito así? ¿Alguien me puede decir por qué?
A ver, Jenny levantó la mano. A ver, ayúdanos, Jenny. Eso es para hacer repetición, ¿no? Para volver a repetir el poema o algo así. No Ya, entiendo. Jenny dice. Ya, Jenny, muy bien. Es para Jenny, dice, es como sinónimo de bis, ¿no? 2 veces. Ya, puede ser. Gracias, hija. Está bien. ¿Alguien más que quiere opinar? Profesor, ¿es como un coro que tienen que repetir? Ahí vuestra compañera Yerli, ¿no? Sí, profesor. Yerli dice como un coro para repetir. Ya. ¿Alguien más que opine igual o diferente? No lo sé. Les pregunto sus conocimientos previos. No le estoy preguntando que algo que hemos hecho. Seguramente primera vez que están viendo, quizás digo, ¿no? Lo sé. Pero ¿por qué creen que el que escribió este poema abrió corchetes, 3 puntos suspensivos y cerró corchetes? ¿Por qué? Alguien te puede preguntar, ¿cierto? Tú tienes un libro y te dice, a ver, ejemplo, ¿no? Estás estudiando ya, vamos a poner en un instituto y tu profesor dice, ¿por qué has hecho esto? Tú vas a decir, así que lo encontré así en mi libro. Está bien que encontraste tu libro, pero te va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué creen, chicos? ¿Alguien tiene idea? Ya. También, vuestras 2 compañeras han opinado. Excelente. Esa es la forma como ustedes van aprendiendo. Ellos han dado una respuesta, cierto, pero ahora yo les voy a explicar y esas 2 compañeras ya no se van a olvidar nunca. Profe, ¿por qué? Porque ellos preguntaron y han respondido su percepción. Y ahí el aprendizaje sea significativo. ¿Saben por qué le puso este corchete y puntos suspensivos, chicos? Porque el poema es más extenso. Continúa el poema. Entonces, para cuestiones didácticas, se ha hecho un recorte, una parte del poema. Entonces, si ustedes encuentran esa marca en algún texto, en cualquier texto quiere decir que el texto es más extenso, sino que se ha recortado el texto. Solo se ha copiado una parte del texto. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con prosa. Prosa se escribe en forma continua, eso es lo interesante, y de manera libre, creativa. Se puede decir del lenguaje literario a través del empleo de recursos o figuras literarias, como puede ser metáforas, símiles, entre otros. Eso vamos a ver la tercera clase, cuando vamos a hablar de figuras literarias, ¿no? En este caso, que embellecen el texto literario. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense cómo es prosa. Lo que encontramos en los cuentos, novelas, ¿no? Era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se asentaron en el cielo azul, los grandes árboles fuertes y verdes se asomaban por doquier. Las lluvias ya habían hecho de las suyas, el ambiente tenía un olor de tierra mojada. Narración, ojo acá. Si hemos dicho que en el verso hay estrofas, en la prosa ya no hay estrofas, acá hay párrafos. No se olviden, chicos, los párrafos. Te pueden decir, léeme el último párrafo. Ustedes tienen que saber qué es párrafo. El párrafo se entiende, ahí donde estás, a ver, punterito, este punterito, acá está. Este es un primer párrafo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Por qué, profesor? Porque el párrafo es donde termina un punto aparte. ¿Sí? Hasta encontrar un punto aparte, un párrafo. Luego empieza el punto aparte, otro párrafo. Segundo párrafo. Repito, en el verso encontramos estrofas. En la prosa encontramos párrafos. Por ejemplo, este relato tiene 2 párrafos. Eso debe estar claro para ustedes, chicos. Ahí no podemos fallar porque siempre te van a decir eso. A ver, léeme el último párrafo. Uy, va a decir, profe, ¿qué es párrafo? No sé. Mi profe nunca me enseñó. Ya sabe qué es párrafo. Nunca te olvides. Y acá podemos añadir lo siguiente. Es utilizado generalmente, dice, para narrar hechos o contar algo como cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya que quede claro entre lo que es prosa y lo que es verso. Ahora sí, necesito, a ver, 2, 4, 6, 7 voluntarios. 7 voluntarios de todo lo que hemos hecho hoy en clase, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso.
Si alguien me responde de otra manera, no es que no haya entendido la clase, voy a entender que yo hice mal mi clase y voy a explicarles nuevamente. Ya, entonces necesito 7 voluntarios. Vamos, levantamos la mano, chicos. No tengan temor, ya saben, estamos entre amigos. Yo soy su amigo, ustedes son compañeros. Y olvidemos del qué dirán. Ay, si digo esto, si respondo mal, ¿qué van a decir de mí? No, eso del qué dirán, olvídense. Olvídense. Eso nunca, por nunca van a estar ustedes propios del qué dirán. Si hablo así, ¿qué dirán de mí? Ay, qué vergüenza aquí mío. No, no tengan miedo, chicos. Solo me levantó uno. Wow, ¿qué pasó? No creo que se han chupado, ¿no? Como se dice en el argot criollo. Tengo 2, tengo 3. No tengan temor, chicos, es fácil. A ver, vamos a ver. Y yo soy, ¿cuál es tu apellido? Me decías hijo. Bueno, hija. Yo soy, ¿qué está con la cuenta de yo soy? ¿Cuál es tu apellido? Disculpa, para tomarte nota. Ya, Arteaga. Arteaga, ¿tu otro apellido? Sedano. Un ratito, hija. Arteaga. Sedano. Arteaga con I latina, profesora. No es con E. I latina. Arteaga, ya, ok. Sedano. ¿Tu nombre? Brainsler. Brainsler. Muy bien. Ajá. Nombre parece ruso, ucraniano, yugoslavo, por ahí, ¿no? Ahí lo he escrito en el chat, profesor, para que se guíe porque es complicado escribir mi nombre. Sí. Ya, hija, gracias. A ver, Brainsler, dice, el texto literario es denotativo, ¿verdad o falso para ti? Disculpe, profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta? El texto literario, hablamos de texto literario. Dice, el texto literario, el lenguaje que utiliza el texto literario es denotativo, ¿verdad o falso? Es es verdadero. Ya, gracias, Brainsler. Muy bien, hija. A ver, vamos a ver. Vamos explicando esto, ¿ya? Vamos explicando. Recuerden, chicos, hemos dicho que encontramos 2 tipos de texto, ¿no? Un texto literario y otro no literario. Recuerden que el texto literario utiliza un lenguaje connotativo, no se olviden nunca. El texto literario utiliza un lenguaje connotativo. El texto no literario utiliza un lenguaje denotativo. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es connotativo y denotativo? Por ejemplo, un texto literario connotativo puede decir así, ¿no? Quisiera ser una lágrima tuya, nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tu boca. ¿Alguien podrá nacer de sus ojos? O sea, de la persona a quien amas, ¿tú podrás nacer de sus ojos, bajar por su mejilla y llegar a su boca? No, es para interpretar. Y cuando uno tiene que interpretar, el lector tiene que interpretar ese lenguaje connotativo. No se olviden, connotativo, con C. El texto no literario sí es denotativo. Ejemplo. A ver, un ejemplito. La célula es la mínima unidad de toda materia viviente. Esto ya no, ¿qué cosa? Información. Y todo lo que es información es denotativo, porque ahí no hay nada que interpretar, es literal, tal cual. Entonces, en esta pregunta, la pregunta 1, el texto literario es denotativo. La respuesta aquí sería falso. ¿Ya, chicos? Falso. Bien. A ver, voy con Flor Angélica. Flor, ¿me escuchas? Sí, profesor. Tu apellido es Manuyama Chota, ¿cierto? Sí. Un ratito, Flor. A ver, Flor, vamos contigo. Dice, el texto literario busca crear belleza, transmitir sentimientos. ¿Verdad o falso? Verdad. Verdad. Muy bien. Gracias, Florcita. Gracias. Es cierto. Texto literario busca crear belleza, transmitir sentimientos, despertar sentimientos en el lector. Muy bien. Manuel Castro. Hola, Manuel. Sí, profesor, aquí estoy. Tu apellido, me disculpas, por favor, Castro, ¿qué más? Castro Pomares, profesor. Castro Pomares.
Pomares. Pomares. Ujú. Manuel. A ver, Manuel, la pregunta es, ¿el texto no literario es connotativo, verdad o falso? Falso. Falso. Claro, el texto no literario es connotativo, no, el texto no literario es denotativo, es falso esta respuesta. Muy bien, Manuel, gracias. A ver, María Vázquez Zárate. Hola, María. Sí, profesor, dígame. Un texto no literario no está situado en la realidad en la que vivimos, es ficticio, ¿verdad o falso? Falso. Claro que sí, es falso. Un texto no literario no está situado en la realidad, está en la realidad en la que vivimos. ¿Es ficticio? No, no es ficticio, es real. Falso. Muy bien, María, gracias. Voy con Carmen Quispe. Hola, Carmen. Carmen Quispe, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Sí, profesor, aquí estoy. Tu apellido Quispe, ¿qué más? Aima. Carmen es tu nombre, ¿cierto? Sí, Vamos, Carmencita. Dice, una receta de comida es un texto literario, ¿verdad o falso? verdadero. Una receta de comida, dice, escucha bien, una receta de comida, vamos a poner papa a la huancaína ya. Es un texto literario, ¿verdad o falso? Creo falso. Claro, es falso. Falso. Claro, porque si tú le estás leyendo tu papa, la huancaína, tu receta, no así, qué graciosa esta receta, me hace reír o me hace llorar. Te está informando cómo debes preparar la papa, la huancaína, y ese es un texto no literario, no literario. Muy bien, Carmen, voy con Shirley. Hola, Shirley, buenas Bueno, tardes. profesor, gracias. Digo, disculpa, estoy leyendo mal yo. Cheryl, hola Cheryl, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Tu apellido es Nunta, ¿cierto? Sí, profesor. Otro apellido Nunta, ¿qué más? Pasanando. Con F, ¿no? Sí, profesor. ¿Tu nombre es Cheryl, así? ¿Cómo suena Cheryl? Sí, A ver, Cheryl, dice la pregunta. Los textos no literarios buscan informar, describir o instruir, ¿verdad o falso? verdadero. Claro que sí, verdadero. Claro, el texto no literario pues, busca informar. Los periódicos tenemos ahí. Describir, instruir, enseñar. Nuestros libros que tenemos, por ejemplo, de matemática, de lenguaje, de historia, de biología, etcétera, son textos no literarios porque nos están instruyendo. Muy bien, Cheryl, gracias, hija. Voy con Raiza López Ceballos. Hola, Raiza. Hola, buenas tardes. ¿Tu apellido es López Ceballos? Sí, Raiza Liz López Ceballos. A ver, Raiza, ayúdame. La pregunta dice, el texto literario tiene una afinidad estética, ¿verdad o falso? Verdadero. Verdadero, claro que sí. Verdadero. Gracias, hija. Entonces entendamos en este caso el texto literario, su fin es estético, o sea, despertar en el lector emoción, despertar interés en el lector. Una obra literaria es el autor cuando escribe un poema, o sea, un poema que está en verso o en prosa, su objetivo pues no es aburrir al lector, su objetivo es entretener al lector, despertar el interés en el lector. Y para despertar, para entretener al lector debe tener pues qué cosa, estética, belleza, ese texto debe tener eso, esa cualidad. Muy bien, queridos chicos, chicas, gracias por su valioso tiempo. No sé si habrá una pregunta aquí, antes de irme. ¿Alguna duda? Con toda confianza. No, profesor, de mi parte yo entendí bien. Muy bien, correcto. Entonces, hoy ya que hemos aprendido como aprendizaje que debemos tener siempre en cuenta, dos cosas importantes. El primero, hay dos tipos de texto literario y texto no literario. Ya saben, texto literario, la que vamos a transmitir emociones, sentimientos,
en el lector va a despertar emociones. Y el texto no literario, que es para informar, para dar a conocer algo, describir, instruir, enseñar, etc. Eso que quede clarito. Y hemos dicho que el texto literario se puede escribir en prosa o en verso. Prosa cuando es secuenciado, guiado, así de cabo a rabo, y está estructurado en párrafos. Y encontramos cuentos, novelas, fábulas. Y lo que es verso, todo lo que es poema. Eso en la cabecita, eso es lo que hemos hablado el día de hoy, chicos. Muy bien, gracias por su tiempo y su paciencia de haberme soportado estos minutitos. Ya nos vemos la próxima semana en otra sesión más. Que tengan una bonita semana y ya nos vemos la próxima clase. Gracias, chicos. Felicidades a todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Felicidades a todos. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor.